Antes de continuar, te invito a que me acompañes en este recorrido por el dolor y la esperanza. Si esta historia te toca el corazón, déjame un comentario diciéndome de dónde me estás leyendo o escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esto, que hay otros corazones que también han sufrido, que también han buscado respuestas en medio de la oscuridad. Y si alguna vez has sentido que Dios te había olvidado, escribe el número 7 en los comentarios. Ese número tiene un significado especial en mi historia, y lo entenderás cuando llegues al final. Todo comenzó hace 10 años, cuando mi esposo Roberto falleció de forma repentina. Roberto Campos tenía 68 años. Era un hombre fuerte, vital, lleno de vida y de sueños. Nunca imaginé que una mañana lo vería partir al trabajo con su sonrisa de siempre y que esa sería la última vez que lo vería con vida. Un infarto masivo en su oficina lo arrebató de mi lado en cuestión de minutos. No hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para últimas palabras, no hubo tiempo para decirle cuánto lo amaba. Solo hubo un vacío brutal que se instaló en mi pecho y que, desde entonces, nunca me ha abandonado del todo. Roberto y yo habíamos estado casados por 42 años. Nos conocimos cuando yo tenía 19 años y él 22. Fue amor a primera vista, de esos que solo existen en las películas o en los cuentos de hadas. Nos casamos 2 años después y construimos una vida hermosa juntos. Tuvimos 3 hijos, Andrés, que ahora tiene 40 años, Laura, de 38, y Sofía, la menor, de 35. Cada uno de ellos es un reflejo del amor que Roberto y yo compartimos, y verlos crecer fue la mayor alegría de nuestras vidas. Pero cuando Roberto murió, sentí que una parte de mí también se había ido con él. Los primeros meses fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer, no podía encontrar sentido a nada. Mis hijos intentaron apoyarme, pero ellos también estaban devastados por la pérdida de su padre. Andrés, que siempre fue el más fuerte de los 3, intentaba mantener la compostura, pero yo veía en sus ojos el mismo dolor que sentía en mi alma. Laura lloraba todas las noches, y Sofía se refugió en su trabajo para no enfrentar la realidad. Todos estábamos rotos, cada uno a su manera. Pasaron los meses y el dolor no disminuía. Al contrario, parecía crecer con cada día que pasaba. La casa que Roberto y yo habíamos construido juntos se sentía vacía, fría, sin vida. Cada rincón me recordaba a él, su silla favorita en la sala, su taza de café en la cocina, su lado de la cama que ahora permanecía vacío. Intenté seguir adelante, pero era como caminar en la oscuridad, sin una luz que me guiara. Y entonces comenzó mi crisis de fe. Yo siempre había sido una mujer creyente, una mujer que confiaba en Dios y en su plan. Iba a la iglesia todos los domingos, rezaba todas las noches, leía la Biblia con devoción. Pero cuando Roberto murió, algo se rompió dentro de mí. Comencé a preguntarme dónde estaba Dios cuando mi esposo me fue arrebatado. ¿Dónde estaba cuando yo lloraba sola en mi habitación, rogando que todo fuera una pesadilla? ¿Dónde estaba cuando mis hijos necesitaban consuelo y yo no tenía fuerzas para dárselo? Dejé de ir a la iglesia, dejé de rezar, dejé de leer la Biblia. Sentía que Dios me había abandonado, que mis oraciones caían en oídos sordos, que mi sufrimiento no le importaba. Me sentía traicionada, olvidada, invisible ante los ojos del cielo. Y esa sensación de abandono divino era peor que el mismo dolor de la pérdida, porque significaba que estaba completamente sola en mi sufrimiento. Mis hijos se preocupaban por mí. Andrés venía a visitarme casi todos los días, intentando animarme, intentando que saliera de la casa, que volviera a vivir. Laura me llamaba por teléfono constantemente, preguntándome cómo estaba, ofreciéndose a llevarme a pasear o a comer. Sofía, aunque más distante por su naturaleza reservada, también mostraba su preocupación a su manera, enviándome mensajes de texto con versículos bíblicos o citas inspiradoras, pero nada funcionaba. Yo estaba atrapada en mi dolor, convencida de que nunca volvería a sentirme completa. Los años pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto espeso y pesado. 5 años después de la muerte de Roberto, yo seguía viviendo en una especie de limbo emocional. Había aprendido a funcionar, a hacer las cosas cotidianas, a mantener una apariencia de normalidad, pero por dentro estaba muerta. Era como un cadáver viviente, una sombra de la mujer que había sido. Pero lo más fuerte todavía estaba por venir.
Una tarde de otoño, hace exactamente 3 años, decidí que era hora de hacer algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo: limpiar y organizar el estudio de Roberto. Ese cuarto había permanecido intacto desde su muerte, como un santuario congelado en el tiempo. Nadie había tocado sus cosas, nadie había movido sus libros, nadie había abierto sus cajones. Era el último reducto de su presencia física en la casa, y yo había evitado entrar ahí porque sabía que sería demasiado doloroso. Pero esa tarde, algo en mi interior me impulsó a hacerlo. Tal vez era el cansancio de cargar con tanto dolor. Tal vez era una necesidad inconsciente de cerrar ese capítulo. Tal vez era simplemente que el tiempo había hecho su trabajo silencioso y yo estaba lista, aunque no lo supiera conscientemente. Entré al estudio con el corazón encogido. El aire estaba cargado de polvo y de recuerdos. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las partículas que flotaban en el ambiente. Me senté en su silla, detrás de su escritorio, y por un momento sentí su presencia tan real, tan tangible, que casi podía escuchar su voz. Comencé a revisar sus cosas con cuidado, casi con reverencia. Había libros sobre arquitectura, su profesión, mezclados con novelas de aventuras que tanto le gustaban. Había fotografías de nuestra familia, de nuestros viajes, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Había cuadernos con bocetos y anotaciones, planos de proyectos que nunca llegó a completar. Y entonces, mientras abría el último cajón del escritorio, lo vi. Un sobre de papel manila, grueso, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Roberto. «Para María», decía simplemente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. ¿Qué era esto? ¿Por qué nunca lo había visto antes? ¿Por qué estaba escondido en el fondo de ese cajón? Lo abrí con manos temblorosas y encontré dentro una carta, varias páginas escritas a mano con la letra cuidadosa de Roberto. La fecha en la parte superior me dejó sin aliento. Estaba escrita 3 meses antes de su muerte. Mi esposo había escrito esta carta sabiendo que iba a morir, o al menos presentiendo que su tiempo se acercaba a su fin. Comencé a leer, y con cada palabra sentí que mi mundo se transformaba. «Mi amada María», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que este momento llegará, aunque no sé cuándo exactamente. He sentido en mi cuerpo señales que me dicen que mi tiempo en esta tierra se acorta, aunque no he querido preocuparte con ello. Los médicos me han dicho que mi corazón está débil, que cualquier día podría fallar, y aunque he seguido sus recomendaciones, sé en lo más profundo de mi ser que mis días están contados». Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Roberto sabía que iba a morir, y nunca me dijo nada. Nunca compartió conmigo esa carga, ese miedo, esa certeza. Lo hizo para protegerme, para evitarme el sufrimiento anticipado. Pero en ese momento solo sentía una mezcla de dolor y gratitud por su amor silencioso. «No quiero que esta carta sea triste», continuaba, «aunque sé que las circunstancias la hacen inevitable. Quiero que sepas que estos 42 años a tu lado han sido el mayor regalo de mi vida. Cada día contigo fue un milagro. Cada sonrisa tuya fue una bendición. Cada momento compartido fue un tesoro que llevo en mi alma. Si tuviera que vivir 1000 vidas, te elegiría a ti en cada una de ellas». Mi llanto se hizo más intenso. Podía escuchar su voz en cada palabra. Podía sentir su amor emanando de cada frase. Era como si estuviera ahí conmigo, abrazándome, consolándome, recordándome lo mucho que significaba para él. «Sé que mi partida te dolerá profundamente», escribía Roberto. «Sé que habrá días en los que sentirás que no puedes seguir adelante, días en los que cuestionarás todo, incluso a Dios. Y está bien, mi amor, está bien sentir dolor, está bien llorar, está bien estar enojada, pero hay algo que necesito que sepas, algo que necesito que entiendas con todo tu corazón. Dios nunca te ha olvidado, ni por un segundo, ni siquiera en tus momentos más oscuros». Esas palabras me golpearon como un rayo. Era como si Roberto hubiera podido ver el futuro, como si hubiera sabido exactamente lo que yo iba a sentir, exactamente las dudas que iba a tener, exactamente la crisis de fe que iba a experimentar. «Recuerdo una conversación que tuvimos hace muchos años», continuaba la carta, «cuando nos enfrentamos a la pérdida de nuestro bebé antes de que naciera Andrés. Tú me dijiste que sentías que Dios te había castigado,
que no entendías por qué nos había quitado a nuestro hijo. Y yo te dije algo que quiero recordarte ahora. El dolor no significa que Dios nos ha abandonado. A veces, el dolor es simplemente parte de vivir en un mundo roto, un mundo donde las cosas malas suceden sin razón aparente. Pero Dios está con nosotros en ese dolor, llorando con nosotros, sosteniéndonos cuando sentimos que vamos a caer. Yo había olvidado esa conversación. Había olvidado ese momento de nuestra vida juntos, ese dolor compartido que eventualmente nos hizo más fuertes como pareja. Roberto tenía razón. Dios no nos había abandonado entonces, y aunque me costaba creerlo, tal vez tampoco me había abandonado ahora. «Quiero que vivas, María», escribía Roberto con una urgencia palpable en sus palabras. «Quiero que vuelvas a sonreír, que vuelvas a disfrutar de las pequeñas cosas, que vuelvas a abrirte al amor y a la alegría. Sé que parecerá imposible al principio, pero confío en tu fuerza, en tu resiliencia, en tu capacidad de encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda. Eres la mujer más fuerte que conozco, aunque tú no lo creas. Has enfrentado tantas cosas en tu vida, has superado tantos obstáculos, y sé que también superarás esto». Sus palabras me llenaban de una mezcla de dolor y esperanza. Dolor porque confirmaban lo mucho que lo extrañaba, lo mucho que necesitaba su presencia, su voz, su abrazo. Esperanza porque me recordaban que había vida más allá del dolor, que había un futuro esperando por mí si yo decidía abrazarlo. «He dejado algunas cosas para ti y para nuestros hijos», continuaba la carta. «Pequeños regalos que preparé con amor, sabiendo que no estaría ahí para dárselos en persona. Para Andrés, dejo mis herramientas de trabajo y mis libros de arquitectura. Sé que él seguirá mis pasos en la profesión y quiero que tenga las herramientas que me acompañaron durante toda mi carrera. Para Laura, dejo mi colección de discos de vinilo. Ella siempre amó la música tanto como yo, y sé que cuidará de esos discos como yo lo hice. Para Sofía, dejo mis diarios de viaje. Ella heredó mi amor por la aventura y la exploración, y quiero que esos diarios la inspiren a seguir descubriendo el mundo. Me emocionó pensar en la consideración con la que Roberto había planificado todo esto. Incluso en sus últimos meses de vida, pensando en su propia mortalidad, había encontrado la forma de seguir siendo el padre amoroso y atento que siempre fue. «Y para ti, mi amada María», escribía, «dejo algo más que objetos materiales. Dejo mi amor eterno, mi gratitud infinita, mi admiración profunda, pero también dejo 7 cartas más, una para cada año que pasarás sin mí, hasta que llegues a los 70 años, la edad que siempre dijiste que querías alcanzar para retirarte completamente y dedicarte a viajar. Esas cartas están guardadas en una caja de madera que encontrarás en el armario de nuestro dormitorio, detrás de mis trajes viejos. Cada carta está marcada con un número del 1 al 7, y quiero que abras una cada año, en el aniversario de mi muerte. Son mis palabras finales para ti, mis consejos, mis recuerdos, mis esperanzas para tu futuro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. ¿7 cartas más? Roberto había escrito 7 cartas adicionales para mí, sabiendo que no estaría ahí para acompañarme en los años venideros. La magnitud de su amor, de su previsión, de su cuidado, me dejó sin palabras. «No leas todas las cartas de una vez», advertía Roberto, como si pudiera anticipar mi impulso. «Sé que la tentación será grande, pero confía en mí. Cada carta está escrita para un momento específico de tu proceso de duelo, para una etapa específica de tu sanación. Si las lees todas ahora, perderán su propósito. Necesito que confíes en mí en esto, como has confiado en mí durante todos estos años». Sentí una mezcla de frustración y gratitud. Por supuesto que quería leer todas las cartas inmediatamente, devorar cada palabra que Roberto había escrito para mí, pero también entendía su razonamiento. Si había planificado esto con tanto cuidado, debía haber una razón para hacerlo de esta manera. «Hay algo más que necesito decirte», continuaba la carta, «algo que he guardado en mi corazón durante muchos años y que nunca tuve el valor de compartir contigo en vida. Cuando tenía 25 años, antes de conocerte, pasé por un momento muy oscuro en mi vida. Había perdido a mi padre en un accidente de construcción y la culpa me consumía porque habíamos tenido una pelea terrible la última vez que lo vi. No tuve la oportunidad de pedirle perdón, de decirle que lo amaba, de reconciliarme con él. Esa culpa me llevó a un lugar muy oscuro,
tan oscuro que consideré quitarme la vida. Esta revelación me dejó helada. Roberto nunca me había hablado de esto. Sabía que su padre había muerto cuando él era joven, pero nunca supe los detalles. Nunca supe el dolor que había cargado en silencio durante todos estos años. Una noche, escribía Roberto, estaba en mi apartamento, con una botella de pastillas en la mano, listo para terminar con todo. Pero algo sucedió. El teléfono sonó. Era mi madre, llamándome solo para decirme que me amaba, que estaba pensando en mí, que quería asegurarse de que estuviera bien. Ella no sabía lo que yo estaba a punto de hacer, no tenía idea del abismo en el que me encontraba. Pero esa llamada me salvó la vida. Me hizo darme cuenta de que no estaba solo, de que había personas que me amaban y que se preocupaban por mí, de que mi vida tenía valor y propósito. Lágrimas caían sobre el papel mientras leía. Mi Roberto, mi amado esposo, había estado tan cerca de la muerte mucho antes de que su corazón finalmente fallara. Y yo nunca lo supe. Nunca tuve la oportunidad de consolarlo por ese dolor, de agradecerle por haber elegido vivir. Porque si no lo hubiera hecho, nunca nos habríamos conocido, nunca habríamos construido nuestra vida juntos. Te cuento esto, explicaba Roberto, porque quiero que sepas que entiendo el dolor profundo, la desesperación que puede hacer que cuestionemos todo, incluso el valor de nuestra propia existencia. Y quiero que sepas que hay vida después de ese dolor, hay luz después de la oscuridad, hay esperanza después de la desesperación. Yo la encontré contigo, María. Tú fuiste mi salvación, mi luz, mi razón para seguir adelante. Y ahora que yo no estoy, necesito que encuentres tu propia luz, tu propia razón para seguir viviendo. Sus palabras me llenaban de una determinación que no había sentido en años. Roberto tenía razón. Había vida después del dolor. Yo misma había sido testigo de ello. Había sido parte de su sanación, de su transformación. Y ahora me tocaba a mí hacer ese mismo viaje. No estoy pidiéndote que me olvides, aclaraba Roberto. Nunca querría eso. Llévame en tu corazón, recuérdame con amor, habla de mí con nuestros hijos y nietos, pero no dejes que mi ausencia te impida vivir. No dejes que el dolor te paralice. Tienes tanto que dar todavía, tanto que experimentar, tanto que disfrutar. El mundo necesita tu luz, tu amor, tu bondad. Pensé en todos los años que había desperdiciado atrapada en mi dolor, en mi amargura, en mi sensación de abandono divino. Años que nunca recuperaría, momentos que había dejado pasar, oportunidades que había rechazado. Roberto hubiera estado devastado si hubiera sabido cómo me había cerrado a la vida después de su muerte. Y sobre Dios, escribía Roberto, abordando directamente el tema que sabía que sería mi mayor lucha. Sé que vas a cuestionarlo, sé que vas a sentir que te ha abandonado, pero te pido que recuerdes todas las veces que Él estuvo presente en nuestras vidas. Recuerda el día que nos conocimos, ese encuentro que parecía obra del destino. Recuerda el nacimiento de nuestros hijos, esos milagros que nos llenaron de asombro y gratitud. Recuerda las veces que enfrentamos crisis financieras y siempre encontramos la forma de salir adelante. Recuerda las enfermedades de las que nos recuperamos, los accidentes que pudieron ser fatales pero no lo fueron, las bendiciones incontables que recibimos día tras día. Tenía razón. Había tantas evidencias del cuidado de Dios en nuestras vidas, tantos momentos en los que su presencia había sido innegable. ¿Por qué había permitido que un solo evento, por más doloroso que fuera, borrara todos esos recuerdos, todas esas certezas? Dios no te ha olvidado, María, repetía Roberto con énfasis. Está contigo ahora mismo mientras lees esta carta. Está en cada lágrima que derramas, en cada respiración que tomas, en cada latido de tu corazón. Él llora contigo, sufre contigo, espera pacientemente a que vuelvas a confiar en Él. No te apresures, toma tu tiempo, pero eventualmente, cuando estés lista, abre tu corazón nuevamente a su amor. La carta continuaba por varias páginas más, con recuerdos hermosos de nuestro tiempo juntos, con anécdotas que me hicieron reír a través de las lágrimas, con expresiones de amor tan profundas y sinceras que sentí que mi corazón se expandía para contenerlas todas. Te amo, María Campos, concluía Roberto. Te amé desde el primer momento en que te vi y te amaré por toda la eternidad, hasta que nos volvamos a encontrar, mi amor, hasta que podamos abrazarnos nuevamente en la presencia de Dios.
Cuida de nuestros hijos, cuida de ti misma y recuerda siempre que fuiste y siempre serás el amor de mi vida. Tu esposo eterno, Roberto. Terminé de leer la carta y me quedé sentada en silencio durante largo tiempo, con el papel entre mis manos, sintiendo el peso de cada palabra, la profundidad de cada sentimiento. Era como si Roberto hubiera vuelto a la vida por un momento, como si hubiera estado ahí conmigo, sosteniéndome, consolándome, guiándome hacia la luz. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Me arrodillé ahí mismo, en el estudio de Roberto, y recé. No fue una oración elaborada ni teológicamente perfecta. Fue simple, honesta, salida directamente de mi corazón roto. Dios, dije entre sollozos, perdóname por haber dudado de ti. Perdóname por haber pensado que me habías olvidado. Ayúdame a sanar. Ayúdame a vivir nuevamente. Ayúdame a honrar la memoria de Roberto, viviendo la vida plena que él quería para mí. Y en ese momento, en ese instante de rendición y humildad, sentí algo que no había sentido en años. Una paz profunda, una certeza inexplicable de que no estaba sola, de que nunca había estado sola. Era como si una presencia amorosa llenara la habitación, envolviéndome en un abrazo invisible pero tangible. No puedo explicarlo con palabras, no puedo justificarlo con lógica, pero supe en lo más profundo de mi ser que Dios estaba ahí, que siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que yo abriera los ojos para verlo. Me levanté del suelo con las piernas temblorosas y fui directamente a nuestro dormitorio. Abrí el armario y busqué entre los trajes viejos de Roberto hasta que encontré lo que estaba buscando. Una hermosa caja de madera tallada, del tamaño de una caja de zapatos, con mis iniciales grabadas en la tapa. La saqué con cuidado y la coloqué sobre la cama. La abrí con reverencia y encontré dentro exactamente lo que Roberto había prometido. 7 sobres, cada uno marcado con un número del 1 al 7. Los saqué todos y los sostuve en mis manos, sintiendo su peso, imaginando a Roberto escribiéndolos uno por uno, pensando en mí, preparándose para dejarme, pero asegurándose de que no me quedaría completamente sola. Resistí la tentación de abrirlos todos inmediatamente. Roberto me había pedido que confiara en él, y eso haría. Tomé el sobre marcado con el número 1 y lo guardé aparte. Los otros 6 los volví a colocar en la caja y la guardé en el fondo de mi propio armario, donde sabía que estarían seguras hasta que llegara el momento de abrirlas. Esa noche llamé a mis 3 hijos y les pedí que vinieran a casa al día siguiente. Tenía algo importante que compartir con ellos. Cuando llegaron, les conté sobre la carta que había encontrado y sobre los regalos que Roberto había dejado para cada uno de ellos. Andrés lloró cuando le entregué las herramientas de su padre. Laura abrazó la colección de discos de vinilo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y Sofía pasó horas leyendo los diarios de viaje, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras descubría aspectos de su padre que nunca había conocido. Pero lo más importante fue que les hablé sobre mi renovada fe, sobre cómo la carta de su padre me había ayudado a reconectar con Dios, a darme cuenta de que nunca había estado olvidada ni abandonada. Mis hijos, que habían estado tan preocupados por mí durante años, finalmente vieron esperanza en mis ojos. Finalmente me vieron sonreír con una sonrisa genuina, no forzada. Finalmente me vieron viva nuevamente. En el primer aniversario de la muerte de Roberto, abrí la primera de las 7 cartas numeradas. Cada año, en esa misma fecha, he abierto una nueva carta. Cada una ha sido exactamente lo que necesitaba en ese momento específico de mi proceso de sanación. Roberto me conocía tan bien, entendía tan profundamente el viaje que tendría que hacer, que sus palabras siempre llegaban en el momento perfecto, con el mensaje perfecto. La primera carta me animaba a permitirme sentir el dolor completamente, a no reprimirlo ni negarlo, sino a atravesarlo con honestidad y valentía. La segunda me hablaba sobre la importancia de cuidar de mi salud física y mental, de no descuidarme en medio del duelo. La tercera me animaba a reconectar con viejas amistades que había abandonado en mi aislamiento. La cuarta me desafiaba a encontrar nuevos propósitos, nuevas pasiones, nuevas razones para levantarme cada mañana. Hace solo unos meses abrí la quinta carta, y en ella Roberto me animaba a considerar la posibilidad de volver a amar, no necesariamente en un sentido romántico,
sino a abrir mi corazón al amor en todas sus formas. Amor por la vida, amor por las personas, amor por las experiencias nuevas. Me recordaba que amar nuevamente no significaba traicionarlo o olvidarlo, sino honrar su memoria viviendo plenamente. Todavía me quedan 2 cartas por abrir, y aunque me duele saber que eventualmente se acabarán, también me llena de gratitud saber que Roberto pensó en mí con tanto cuidado, con tanto amor, con tanta previsión. Cada carta ha sido un regalo invaluable, una guía en mi camino de sanación, un recordatorio de que el amor verdadero trasciende la muerte. Desde que encontré esa primera carta hace 3 años, mi vida ha cambiado completamente. Volví a la iglesia, aunque me tomó tiempo sentirme cómoda ahí nuevamente. Al principio solo me sentaba en las últimas filas, llorando durante toda la misa, incapaz de cantar o participar activamente. Pero poco a poco, domingo tras domingo, comencé a sanar. Comencé a sentir nuevamente la presencia de Dios, a reconocer su amor, a confiar en su plan. Ahora soy parte activa de mi comunidad parroquial. Ayudo en el ministerio de duelo, compartiendo mi historia con otras personas que han perdido a seres queridos, ofreciéndoles el consuelo y la esperanza que yo misma encontré. Es increíblemente sanador poder transformar mi dolor en algo útil, en algo que puede ayudar a otros en su propio proceso de sanación. También he reconectado con viejas amigas que había abandonado en mi duelo. Marta González, mi mejor amiga desde la secundaria que ahora tiene 62 años, ha vuelto a ser una presencia constante en mi vida. Ella estuvo ahí para mí, incluso cuando yo la rechazaba, incluso cuando no quería compañía, incluso cuando era una sombra amarga de la persona que había sido. Ahora nos reunimos todas las semanas para tomar café, para caminar en el parque, para simplemente disfrutar de la compañía mutua. Y Carmen Ruiz, otra amiga cercana de 59 años que también había perdido a su esposo años atrás, se ha convertido en una confidente invaluable. Ella entiende el dolor de la viudez de una manera que pocas personas pueden entender. Hemos llorado juntas, reído juntas, recordado juntas a nuestros esposos fallecidos, sin sentir que tenemos que ocultar nuestro dolor o fingir que estamos bien cuando no lo estamos. Mis relaciones con mis hijos también se han profundizado de maneras hermosas. Andrés, que ahora trabaja como arquitecto exitoso, viene a visitarme regularmente y me cuenta sobre sus proyectos, mostrándome planos y diseños que me recuerdan tanto a su padre. Laura, que trabaja como maestra de música, a menudo trae a mis nietos a visitarme, y juntos escuchamos los viejos discos de vinilo de Roberto, creando nuevos recuerdos mientras honramos los antiguos. Y Sofía, que se convirtió en fotógrafa de viajes, me envía imágenes hermosas de todos los lugares que visita, y me cuenta que lleva los diarios de su padre en cada viaje, sintiendo que él viaja con ella. Tengo 6 nietos ahora, y ellos son una fuente inagotable de alegría en mi vida. A veces me siento a observarlos jugar y pienso en cómo Roberto hubiera amado conocerlos, cómo hubiera disfrutado ser abuelo. Pero luego recuerdo sus palabras en la carta, sobre vivir plenamente en el presente, sobre disfrutar de cada bendición que la vida me ofrece, y me permito simplemente estar agradecida por tenerlos en mi vida. He descubierto nuevas pasiones también. Empecé a tomar clases de pintura hace 1 año, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Resulta que tengo cierto talento para ello, o al menos eso dicen mis amigas. Pinto principalmente paisajes y escenas de nuestra vida familiar, inmortalizando en lienzo los recuerdos que guardo en mi corazón. También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local. Nos reunimos 2 veces al mes para discutir libros de todo tipo, desde clásicos hasta bestsellers contemporáneos. Es maravilloso tener conversaciones profundas e intelectuales con personas que comparten mi amor por la lectura. Roberto siempre me animó a leer más, y siento que estoy honrando su memoria al cultivar esa pasión. Y hace 6 meses hice algo que nunca pensé que haría. Me inscribí como voluntaria en un hospicio local. Paso tiempo con pacientes terminales, escuchando sus historias, sosteniéndoles la mano, ofreciéndoles consuelo en sus últimos días. Es un trabajo emocionalmente agotador, pero también increíblemente gratificante. Puedo usar mi propia experiencia con la pérdida y el duelo para ayudar a otros a enfrentar su propia mortalidad o la de sus seres queridos.
Una de las pacientes que conocí en el hospicio, Beatriz Morales, de 75 años, me impactó profundamente. Estaba muriendo de cáncer y había perdido a su esposo años atrás. Estaba amargada, enojada, llena de resentimiento hacia Dios y hacia el mundo. Me recordaba mucho a mí misma en los años posteriores a la muerte de Roberto. Pasé semanas visitándola, escuchándola, compartiendo mi propia historia con ella. Al principio era resistente, descreída, convencida de que nada podía consolarla, pero poco a poco, mientras le contaba sobre la carta de Roberto, sobre cómo había encontrado mi camino de regreso a la fe, sobre cómo había aprendido a vivir nuevamente a pesar del dolor, algo cambió en ella. Una tarde, pocas semanas antes de su muerte, Beatriz me tomó la mano y me dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias por recordarme que Dios no me ha olvidado. Gracias por mostrarme que todavía hay esperanza, incluso al final». Esas palabras se quedaron conmigo. Me recordaron el poder transformador de compartir nuestras historias, de ofrecer esperanza a quienes la han perdido. Beatriz murió pacíficamente rodeada de su familia, habiendo hecho las paces con Dios y con su propia mortalidad. Su hija me agradeció después del funeral, diciéndome que los últimos días de su madre habían sido llenos de paz y aceptación gracias a nuestras conversaciones. Esa experiencia me confirmó que mi dolor no había sido en vano, que podía ser transformado en algo hermoso y útil. Pero lo que descubrí después cambió todo para siempre. Hace 2 semanas, mientras limpiaba el ático, encontré otra caja que no había visto antes. Estaba escondida detrás de viejas decoraciones navideñas y cajas de fotografías. Era una caja de metal oxidada, sin ninguna marca que indicara su contenido. La abrí con curiosidad y encontré dentro docenas de cartas, todas escritas por Roberto pero nunca enviadas. Eran cartas dirigidas a su padre fallecido, escritas durante los años posteriores a su muerte. Cartas en las que Roberto procesaba su culpa, su dolor, su necesidad de perdón. Cartas en las que lentamente, gradualmente, encontraba paz y aceptación. La última carta estaba fechada poco después de que nos conociéramos, y en ella Roberto le agradecía a su padre por haberle enseñado a amar, a trabajar duro, a ser un hombre de honor, a pesar de que su última conversación había sido una pelea. Leer esas cartas me dio una comprensión completamente nueva de mi esposo. Me mostró la profundidad de su proceso de sanación, la valentía con la que había enfrentado su propio dolor, la determinación con la que había elegido vivir plenamente a pesar de la pérdida. Y me di cuenta de que las cartas que él había escrito para mí eran el producto de su propia experiencia, de su propio viaje a través del dolor hacia la esperanza. Roberto sabía exactamente lo que yo necesitaría porque él mismo lo había necesitado. Sabía exactamente qué palabras me consolarían porque esas mismas palabras lo habían consolado a él. Su amor por mí era tan profundo que había usado su propia experiencia de dolor para preparar el camino para mi sanación. También encontré en esa caja algo más, un diario que Roberto había mantenido durante los últimos meses de su vida. En él documentaba sus síntomas, sus visitas al médico, sus conversaciones con los especialistas. Leí con el corazón encogido cómo había decidido deliberadamente no compartir conmigo la gravedad de su condición cardíaca, cómo había sopesado el dolor de ocultármelo contra el dolor de preocuparme durante meses con la certeza de su muerte inminente. No quiero que María pase nuestros últimos meses juntos viviendo en constante miedo de perderme, escribió en una entrada. Quiero que estos últimos meses sean normales, felices, llenos del amor cotidiano que siempre hemos compartido. Habrá tiempo suficiente para el dolor después de que me haya ido, pero ahora, mientras todavía estoy aquí, quiero que seamos simplemente nosotros, sin la sombra de la muerte cerniendo sobre cada momento. Lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía. Roberto había cargado solo con ese peso terrible para protegerme, para regalarme unos últimos meses de normalidad y felicidad. Fue un acto de amor tan profundo, tan desinteresado, que me dejó sin palabras. En otra entrada, escribió sobre el proceso de preparar las cartas para mí. He escrito y reescrito cada carta docenas de veces, anotó, tratando de encontrar las palabras exactas que María necesitará escuchar en cada etapa de su duelo. Es la tarea más difícil que he enfrentado jamás, pero también la más importante. Estas cartas son mi último regalo para ella, mi última forma de cuidarla, de guiarla, de amarla.
Ruego a Dios que sean suficientes. Y lo fueron, Roberto. Fueron más que suficientes. Fueron exactamente lo que necesitaba, exactamente cuando lo necesitaba. Tu amor, incluso desde más allá de la tumba, me salvó de la oscuridad, me devolvió a la vida, me recordó que Dios nunca me había olvidado. En las últimas páginas del diario, Roberto escribió sobre sus conversaciones con el padre Tomás Herrera, nuestro párroco de 68 años, quien había sido su consejero espiritual durante esos meses difíciles. Escribió sobre cómo el padre Tomás lo había ayudado a hacer las paces con su propia mortalidad, a confiar en el plan de Dios, a encontrar esperanza en la promesa de la vida eterna. El padre Tomás me recordó hoy, escribió Roberto, que la muerte no es el final sino el comienzo. Me recordó que en la presencia de Dios, María y yo nos volveremos a encontrar, y que nuestra separación, aunque dolorosa, es solo temporal. Esa verdad me da paz, me da esperanza, me permite enfrentar lo que viene con valentía en lugar de miedo. Decidí visitar al padre Tomás después de leer el diario. Quería agradecerle por haber estado ahí para Roberto en sus últimos meses, por haberle dado el consuelo y la guía espiritual que necesitaba. Cuando llegué a la rectoría, el padre Tomás me recibió con una sonrisa cálida y me invitó a pasar. Le conté sobre las cartas que había encontrado, sobre cómo habían transformado mi vida, sobre cómo había regresado a la fe gracias a las palabras de Roberto. El padre Tomás escuchó con atención y cuando terminé de hablar, me dijo algo que me dejó sin aliento. María, dijo con voz suave pero firme, Roberto me pidió que te entregara algo cuando llegara el momento adecuado. Me pidió que esperara hasta que estuvieras lista, hasta que hubieras encontrado tu camino de regreso a Dios. Creo que ese momento ha llegado. Sacó de su escritorio un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas y encontré dentro una carta final de Roberto, la 8ª carta, la que no estaba en la caja de madera. Mi amada María, comenzaba, si el padre Tomás te ha entregado esta carta, significa que has completado el viaje que yo anticipé para ti. Significa que has leído las otras 7 cartas, que has procesado tu dolor, que has encontrado tu camino de regreso a la vida y a la fe. No puedo expresarte lo orgulloso que estoy de ti, lo mucho que admiro tu fuerza y tu resiliencia. Esta última carta tiene un propósito diferente a las otras, continuaba. No es para consolarte en tu dolor, sino para celebrar tu sanación. Es para recordarte todo lo que has logrado, todo lo que has superado, todo lo que has aprendido. Has tomado el peor dolor de tu vida y lo has transformado en algo hermoso. Has permitido que tu sufrimiento te haga más compasiva, más empática, más amorosa. Ahora quiero pedirte que hagas algo por mí, escribió Roberto. Quiero que compartas tu historia. Quiero que cuentes a otros sobre las cartas que encontraste, sobre cómo te ayudaron a sanar, sobre cómo redescubriste la presencia de Dios en medio de tu dolor. Tu historia tiene el poder de dar esperanza a otros que están sufriendo, de recordarles que Dios nunca los ha olvidado, sin importar cuán oscuras sean sus circunstancias. No tienes que hacerlo inmediatamente, añadía. Toma tu tiempo, espera hasta que estés lista, pero cuando llegue el momento, confío en que sabrás qué hacer. Tal vez escribirás un libro, tal vez darás conferencias, tal vez simplemente compartirás tu historia uno a uno con personas que necesitan escucharla. La forma no importa. Lo que importa es que uses tu dolor transformado para traer luz a la oscuridad de otros. Terminé de leer la carta con lágrimas de gratitud en mis ojos. Roberto había pensado en todo, había anticipado cada etapa de mi proceso, había preparado cada herramienta que necesitaría, no solo para sanar, sino para crecer, para convertirme en una versión más plena y compasiva de mí misma. Y ahora, 3 años después de encontrar esa primera carta, finalmente estoy lista para cumplir la petición de Roberto. Estoy lista para compartir mi historia con el mundo. Estoy lista para decirle a cualquiera que esté escuchando que Dios nunca los ha olvidado, que nunca los olvidará, sin importar cuán profundo sea su dolor, cuán oscuras sean sus circunstancias, cuán perdidos se sientan. Durante los últimos meses, he estado trabajando con una escritora local, Patricia Vega, de 45 años, para documentar mi historia. Nos hemos reunido semanalmente, y yo le he contado cada detalle de mi viaje, desde la devastación de perder a Roberto hasta el milagro de encontrar sus cartas, desde mi crisis de fe
hasta mi renovada relación con Dios. Patricia ha capturado mi voz con una sensibilidad y un respeto que me han conmovido profundamente. El libro estará listo en unos meses, y mi intención es que todas las ganancias vayan a organizaciones que apoyan a viudas y viudos en su proceso de duelo. Quiero que algo bueno salga de mi dolor. Quiero que la historia de Roberto y mía pueda hacer una diferencia tangible en las vidas de otros. También he comenzado a dar charlas en iglesias locales, compartiendo mi testimonio, ofreciendo esperanza a quienes están luchando con su propia fe en medio del sufrimiento. Es aterrador y emocionante a la vez pararme frente a desconocidos y abrirles mi corazón, mostrarles mis heridas, compartir mi sanación. Pero cada vez que veo lágrimas en los ojos de alguien en la audiencia, cada vez que alguien se acerca después para agradecerme por darles esperanza, sé que estoy haciendo exactamente lo que Roberto quería que hiciera. La semana pasada recibí un correo electrónico de una mujer llamada Elena Jiménez, de 55 años, que había asistido a una de mis charlas. Me contó que había perdido a su esposo hace 2 años y que desde entonces había estado atrapada en la misma amargura y desesperación que yo experimenté. Pero después de escuchar mi historia, decidió volver a la iglesia, volver a rezar, volver a buscar a Dios. Su historia me recordó que no estoy sola, escribió Elena. Me recordó que hay esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Gracias por tener el valor de compartir su dolor. Ha hecho una diferencia en mi vida que nunca podré expresar completamente con palabras. Mensajes como ese me confirman que estoy en el camino correcto, que mi dolor no ha sido en vano, que la visión de Roberto para mi sanación y mi propósito renovado se está cumpliendo exactamente como él lo anticipó. Dentro de 2 meses abriré la 6ª carta y el siguiente año abriré la 7ª y última. Una parte de mí teme ese momento, el momento en que se acaben las palabras de Roberto, en que ya no tenga nuevas cartas que esperar. Pero otra parte de mí está en paz con ello, sabiendo que para cuando llegue ese momento, ya no necesitaré las cartas de la misma manera que las necesité al principio. Las cartas fueron un puente, una forma de ayudarme a cruzar del dolor a la esperanza, de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la vida renovada. Y una vez que hayas cruzado un puente, ya no necesitas seguir caminando sobre él. Puedes simplemente seguir adelante, llevando contigo las lecciones aprendidas, pero sin depender del puente para cada paso. He aprendido tantas cosas en estos últimos 3 años. He aprendido que el dolor y el amor no son opuestos, sino 2 caras de la misma moneda. Duele tanto perder a alguien precisamente porque lo amamos tan profundamente. Y ese dolor, aunque terrible, es en realidad un testimonio del amor que compartimos, una prueba de que lo que tuvimos fue real y valioso. He aprendido que la fe no significa ausencia de dudas o preguntas. Significa mantener la confianza en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos, incluso cuando su silencio nos duele, incluso cuando sus respuestas no son las que esperábamos. Es una confianza que se elige conscientemente cada día, a veces cada hora, a veces cada minuto. He aprendido que sanar no significa olvidar. Roberto estará conmigo hasta el día que muera. Su amor, su risa, sus palabras, sus enseñanzas, todo eso vive en mí, y en nuestros hijos, y en nuestros nietos. Sanar simplemente significa aprender a llevar el dolor de una manera que no nos destruya, que no nos impida seguir viviendo y amando. He aprendido que Dios habla de muchas formas diferentes. A veces habla a través de las Escrituras, a veces a través de la oración, a veces a través de otras personas, a veces a través de circunstancias que parecen coincidencias, pero que son en realidad su providencia. Para mí, habló a través de una carta escondida en un cajón, encontrada en el momento exacto en que necesitaba encontrarla. Y he aprendido que nunca, nunca, nunca estamos olvidados por Dios. Incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando todo en nuestras circunstancias parecería indicar su ausencia, Él está ahí. Está en cada respiración que tomamos, en cada persona que cruza nuestro camino, en cada pequeña bendición que recibimos, en cada nuevo día que se nos regala. A veces me pregunto si Roberto sabía realmente cuánto impacto tendrían sus cartas, si anticipó completamente cómo transformarían mi vida. Creo que lo sabía. Creo que conocía mi corazón tan bien, me amaba tan profundamente,
que pudo ver exactamente lo que necesitaría y prepararlo para mí con un cuidado meticuloso. Pero también creo que hay otra mano en todo esto, una mano divina que guió a Roberto mientras escribía, que me guió a mí hacia el estudio ese día específico, que orquestó cada detalle para que todo sucediera exactamente cuando debía suceder. Porque esa es la naturaleza de Dios. Trabaja a través de medios humanos para lograr propósitos divinos. Mis hijos me dicen que soy una persona completamente diferente ahora comparada con hace 3 años. Dicen que mi sonrisa es genuina nuevamente, que mi risa suena como antes, que tengo una luz en los ojos que habían temido nunca volver a ver. Y tienen razón, soy diferente. No soy la misma María que era cuando Roberto estaba vivo. Esa mujer murió con él. Pero tampoco soy la María amargada y desesperada que fui durante los primeros 7 años de mi viudez. Soy una nueva María, forjada en el fuego del dolor, pero también refinada por la esperanza, la fe y el amor que nunca muere. Ahora, cuando miro al futuro, veo posibilidades en lugar de vacío. Veo oportunidades para amar, para servir, para crecer, para hacer una diferencia. Veo los rostros de mis nietos creciendo y convirtiéndose en las personas que están destinadas a ser. Veo más viajes con mis amigas, más libros por leer, más cuadros por pintar, más vidas por tocar con mi testimonio. Y cuando finalmente llegue mi tiempo de partir de este mundo, sé que Roberto estará esperándome. Sé que volveré a ver su sonrisa, a escuchar su voz, a sentir su abrazo, y juntos, en la presencia de Dios, disfrutaremos de la eternidad que se nos ha prometido. Pero hasta entonces, tengo trabajo por hacer, tengo una historia que compartir, tengo esperanza que ofrecer, tengo luz que traer a la oscuridad, porque eso es lo que Roberto quería para mí, eso es lo que Dios quiere para mí. Y ahora, finalmente, eso es también lo que yo quiero para mí misma. Si estás leyendo esto y has experimentado una pérdida devastadora, si has sentido que Dios te ha olvidado, si has cuestionado si vale la pena seguir adelante, quiero que sepas algo. No estás solo. Tu dolor es real y válido. Tus dudas son comprensibles. Tu lucha es vista y honrada. Pero también quiero que sepas que hay esperanza, hay sanación, hay vida después de la pérdida. No sucederá de la noche a la mañana. No será fácil. Habrá días en los que sentirás que has retrocedido en lugar de avanzar. Habrá momentos en los que la tentación de rendirte será abrumadora. Pero si sigues poniendo un pie delante del otro, si sigues eligiendo la vida sobre la desesperación, si sigues buscando a Dios incluso cuando Él parezca distante, eventualmente encontrarás tu camino hacia la luz. Y tal vez, como en mi caso, descubrirás que Dios nunca te había olvidado en absoluto, que estuvo ahí todo el tiempo, trabajando detrás de escena, preparando el camino para tu sanación, esperando pacientemente a que estuvieras listo para verlo nuevamente. La carta que Roberto escribió antes de morir fue su último regalo para mí en esta vida, pero el verdadero regalo fue el recordatorio de que estoy sostenida por un amor que es más grande que la muerte, más fuerte que el dolor, más permanente que cualquier circunstancia temporal. El amor de Roberto por mí continúa incluso después de su muerte. Pero aún más importante, el amor de Dios por mí nunca ha vacilado, ni siquiera en mis momentos más oscuros. Pensé que Dios me había olvidado. Estaba equivocada. Él nunca me olvidó, ni por un segundo, y nunca te olvidará a ti tampoco. Esta es mi historia, esta es mi verdad, esta es mi esperanza para ti, que encuentres tu propio camino de regreso a la luz, que descubras que nunca estuviste realmente solo, que experimentes la profundidad del amor de Dios de una manera que transforme tu dolor en propósito, tu sufrimiento en servicio, tu pérdida en legado. Roberto Campos murió hace 10 años, pero su amor vive en mí, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y ahora, a través de mi testimonio, en cada persona que escucha esta historia y encuentra en ella una chispa de esperanza. Y eso, más que cualquier otra cosa, me confirma que la muerte. Hace 3 semanas sucedió algo extraordinario que me confirmó una vez más que Dios está siempre presente, siempre trabajando, siempre cuidando de nosotros de maneras que no podemos anticipar. Estaba en el supermercado haciendo mis compras semanales cuando una mujer joven se acercó a mí. Su nombre era Daniela Torres, tenía 32 años y tenía lágrimas en los ojos. Me preguntó si yo era María Campos,
la mujer que había dado una charla en su iglesia el mes anterior. Cuando le confirmé que sí, comenzó a llorar abiertamente. Me contó que había perdido a su madre hacía 6 meses y que desde entonces había estado luchando con una depresión profunda y pensamientos suicidas. Pero después de escuchar mi historia, algo cambió en ella. «Usted me salvó la vida», me dijo entre sollozos. La noche después de escuchar su testimonio, estaba lista para terminar con todo. Tenía las pastillas en mi mano. Pero recordé sus palabras sobre cómo Dios nunca nos olvida, sobre cómo siempre hay esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Y no pude hacerlo. Llamé a una línea de ayuda en lugar de tragarme las pastillas. Ahora estoy en terapia. Estoy tomando medicamentos. Estoy luchando por sanar. Y todo porque usted tuvo el valor de compartir su historia. La abracé allí mismo en medio del pasillo del supermercado, mientras ambas llorábamos. En ese momento comprendí con una claridad cristalina por qué había tenido que pasar por todo ese dolor, por qué Roberto había muerto cuando lo hizo, por qué había pasado 7 años en la oscuridad antes de encontrar las cartas. Todo había sido parte de un plan más grande, un plan que incluía no solo mi propia sanación, sino también la capacidad de ayudar a otros a sanar. Daniela y yo hemos mantenido contacto desde entonces. Nos reunimos para tomar café cada 2 semanas, y yo la acompaño en su proceso de duelo, de la misma manera que otras personas me acompañaron en el mío. Ver su progreso, ver cómo poco a poco está recuperando su deseo de vivir, es uno de los regalos más grandes que he recibido. También me ha puesto en contacto con un grupo de apoyo para personas jóvenes que han perdido a padres o cónyuges. He comenzado a asistir a sus reuniones como facilitadora, compartiendo mi experiencia, ofreciendo perspectiva desde el otro lado del dolor más agudo. Es increíble ver cuánto pueden hacer unas pocas palabras de esperanza en el momento adecuado. Cuánto puede significar saber que alguien más ha caminado por el mismo valle oscuro y ha salido del otro lado. Uno de los miembros del grupo, un joven llamado Felipe Navarro de 28 años que perdió a su esposa en un accidente de auto hace 1 año, me dijo algo que me conmovió profundamente. «Usted es la prueba viviente de que es posible sobrevivir a esto», me dijo. «Cuando la miro, veo esperanza. Veo que hay vida después de la pérdida, y eso me da fuerzas para seguir adelante un día más». Momentos como esos me recuerdan por qué es tan importante compartir nuestras historias de dolor y sanación. No para llamar la atención sobre nosotros mismos, no para recibir elogios o admiración, sino para servir como faros de esperanza para quienes todavía están navegando en la oscuridad. Porque esa es la naturaleza del verdadero consuelo. Solo podemos ofrecer auténticamente lo que hemos recibido nosotros mismos. Mi relación con Dios ha continuado profundizándose de maneras hermosas e inesperadas. Ya no rezo solo cuando necesito algo o cuando estoy en crisis. Ahora mi vida entera es una oración continua, una conversación constante con el Creador que me ama incondicionalmente. Encuentro su presencia en las cosas más simples, en el canto de los pájaros por la mañana, en la sonrisa de un nieto, en el abrazo de una amiga, en las páginas de un buen libro, en el silencio tranquilo de la noche. El Padre Tomás se ha convertido en un guía espiritual invaluable para mí. Nos reunimos una vez al mes para hablar sobre mi caminar de fe, para explorar preguntas teológicas profundas, para discutir las Escrituras. Él me ha ayudado a entender que las preguntas y las dudas no son enemigas de la fe, sino parte integral de ella. Una fe que nunca cuestiona, que nunca lucha, que nunca duda. No es fe madura, sino credulidad superficial. Las personas más santas que he conocido, me dijo una vez el Padre Tomás, son aquellas que han luchado con Dios, que le han gritado, que han cuestionado sus caminos. Como Jacob luchando con el ángel, como Job demandando respuestas, como el salmista clamando, «¿Por qué me has abandonado?». Dios no se ofende por nuestra honestidad. Al contrario, la invita, quiere una relación real con nosotros, no una adoración vacía y automática. Esas palabras me liberaron de la culpa que todavía cargaba por haber dudado de Dios después de la muerte de Roberto. Me ayudaron a entender que mi crisis de fe no había sido una traición, sino una parte necesaria de mi proceso de maduración espiritual. Había tenido que descender a las profundidades de la duda para poder ascender a las alturas de una fe más profunda y auténtica. También he desarrollado una nueva apreciación por la comunidad de fe.
Durante años después de la muerte de Roberto, evité la iglesia porque me parecía llena de hipocresía y falsedad. Veía a personas sonriendo y actuando como si todo estuviera perfecto, cuando sabía que muchas de ellas estaban sufriendo en silencio. Me molestaba lo que percibía como una falta de autenticidad, pero ahora entiendo que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores y sufrientes. Es un lugar donde personas rotas se reúnen para apoyarse mutuamente, para recordarse las promesas de Dios, para encontrar esperanza juntas cuando individualmente no pueden encontrarla. Y sí, a veces eso significa ponerse una máscara de normalidad cuando por dentro estamos destruidos. Pero cada vez más estamos aprendiendo a quitarnos esas máscaras, a ser vulnerables, a admitir nuestras luchas. He comenzado a coliderar un grupo pequeño en la iglesia, específicamente para viudas y viudos. Nos reunimos cada semana en mi casa y creamos un espacio seguro donde podemos ser completamente honestos sobre nuestro dolor, nuestras luchas, nuestras preguntas. No hay juicio, no hay presión para superarlo, no hay expectativas de que debamos actuar de cierta manera o sentir ciertas cosas. El grupo incluye personas en diferentes etapas de su proceso de duelo. Está Gabriela Sánchez, de 56 años, que perdió a su esposo hace 3 meses y todavía está en las etapas más agudas del dolor. Está Mauricio Delgado, de 70 años, que perdió a su esposa hace 5 años y está aprendiendo a reconstruir su vida. Está Rosa Martínez, de 49 años, que perdió a su esposo en un accidente laboral hace 1 año y está luchando con la ira y la culpa. Cada una de estas personas tiene una historia única, un dolor único, un proceso único, pero todos compartimos la experiencia común de haber perdido a la persona más importante en nuestras vidas, y esa experiencia compartida crea un vínculo que es difícil de explicar a quienes no lo han vivido. En nuestras reuniones lloramos juntos, reímos juntos, recordamos a nuestros seres queridos juntos, compartimos estrategias de afrontamiento, recursos útiles, palabras de aliento. Y sobre todo, nos recordamos mutuamente que no estamos solos, que Dios no nos ha olvidado, que hay esperanza para el futuro. Gabriela me dijo hace unas semanas que el grupo es lo único que la mantiene en pie. Los otros días de la semana apenas puedo funcionar, me confesó. Pero los miércoles por la noche, cuando vengo aquí, siento que puedo respirar, siento que alguien entiende, siento que tal vez, solo tal vez, voy a sobrevivir a esto, y sobrevivirá. Todos sobreviviremos, porque esa es la naturaleza humana. Somos increíblemente resilientes cuando tenemos apoyo, comunidad y esperanza. Podemos soportar dolores inimaginables si sabemos que no estamos solos en ellos. Mis hijos han sido testigos de mi transformación con asombro y gratitud. Andrés me dijo recientemente que había recuperado a su madre. Los primeros años después de que murió papá, me dijo con lágrimas en los ojos, sentía que te había perdido a ti también. Estabas físicamente presente pero emocionalmente ausente. Era como si solo quedara una cáscara vacía de la mujer que había sido. Pero ahora, mamá, ahora te veo viva nuevamente. Y eso es el mayor regalo que podría recibir. Laura, siempre la más emotiva de mis hijos, ha encontrado consuelo en saber que su padre planeó todo con tanto cuidado. Papá siempre cuidaba de nosotros, me dijo. Incluso cuando estaba vivo, siempre pensaba en el futuro, siempre se preparaba para cualquier eventualidad. Pero que haya hecho esto, que haya escrito esas cartas para ti, sabiendo que iba a morir, eso demuestra un nivel de amor que me deja sin palabras. Quiero encontrar un amor así algún día, mamá. Un amor que trascienda incluso la muerte. Y Sofía, mi hija más reservada, me sorprendió cuando me confesó que las cartas de su padre también la habían inspirado a escribir. He comenzado a llevar un diario, me contó, no solo documentando mis viajes, sino también mis pensamientos, mis sentimientos, mis aprendizajes. Y he escrito cartas para las personas importantes en mi vida, cartas que espero nunca tengan que leer, pero que estarán ahí si algún día me pasa algo. Papá me enseñó que el amor encuentra formas de perdurar, y quiero asegurarme de que las personas que amo sepan cuánto significan para mí. Mis 6 nietos, aunque todavía son demasiado jóvenes para entender completamente la historia, saben que su abuelo fue una persona especial que amaba profundamente. Les cuento historias sobre él, les muestro fotografías, les enseño las lecciones que él me enseñó.
Y aunque nunca lo conocieron o eran muy pequeños cuando murió, sienten una conexión con él a través de mis relatos. Mi nieto mayor, Mateo de 12 años, hijo de Andrés, me preguntó hace unos meses si su abuelo estaba en el cielo mirándolo crecer. Sí, le respondí sin dudar. Tu abuelo está con Dios, y estoy segura de que te mira con orgullo y amor. Y algún día, cuando sea tu tiempo de partir de este mundo, lo conocerás cara a cara. Esa conversación me recordó una de las verdades más consoladoras de la fe cristiana. La muerte no es el final, sino una transición. Los que amamos y hemos perdido no están verdaderamente perdidos, sino simplemente en otro lugar, esperándonos hasta que llegue nuestro turno de unirnos a ellos en la presencia de Dios. Esa certeza me da paz en los momentos en que todavía extraño a Roberto con una intensidad que duele. Porque aunque he sanado, aunque he aprendido a vivir nuevamente, aunque he encontrado alegría y propósito, todavía hay momentos en los que quisiera poder abrazarlo una vez más, escuchar su voz una vez más, compartir con él todas las cosas que han sucedido desde que se fue. Pero esos momentos son cada vez menos frecuentes y menos intensos. Ya no me paralizan como antes. Ya no me hunden en un pozo de desesperación del que no puedo salir. Ahora son simplemente olas de nostalgia que puedo reconocer, honrar y dejar pasar, sabiendo que son normales, sabiendo que son el precio del amor verdadero. El aniversario número 10 de la muerte de Roberto acaba de pasar hace 2 semanas. Fue un día emotivo, pero hermoso. Mis 3 hijos vinieron con sus familias y fuimos juntos al cementerio a visitar su tumba. Llevamos flores frescas, sus favoritas, y pasamos tiempo recordando historias sobre él, riendo y llorando en igual medida. Después fuimos a la casa y preparé la cena favorita de Roberto, un guiso de carne con verduras que siempre decía que era el mejor del mundo. Pusimos su música favorita, miramos álbumes de fotos, compartimos nuestros recuerdos más preciados. Fue una celebración de su vida, no solo un lamento por su muerte. Y esa noche, cuando todos se habían ido y estaba sola en la casa, saqué todas las cartas que Roberto había escrito para mí y las leí de nuevo, de principio a fin. Cada palabra era tan preciosa, tan significativa, tan llena de su amor, y me sentí increíblemente agradecida por el regalo que me había dado, por la previsión que había tenido, por el amor que había demostrado incluso en sus últimos días. Todavía me quedan 2 cartas por abrir, la 6ª y la 7ª. La 6ª la abriré en 2 meses, en el próximo aniversario de encontrar la primera carta. La 7ª la abriré el año siguiente, y después de eso ya no habrá más cartas nuevas de Roberto. Pero está bien, para entonces habré internalizado sus lecciones, habré completado el viaje que él anticipó para mí, habré llegado a un lugar de sanación y plenitud que me permitirá seguir adelante sin necesitar nuevas palabras de él. Porque esa es la naturaleza de la verdadera sanación. Eventualmente dejas de necesitar muletas externas para mantenerte en pie. Eventualmente encuentras la fuerza dentro de ti misma, la fe dentro de ti misma, la esperanza dentro de ti misma. Y aunque siempre llevarás la memoria de tu ser querido en tu corazón, ya no estarás definida por su ausencia, sino por tu propia presencia plena y comprometida con la vida. He estado pensando mucho últimamente sobre el concepto del tiempo. Cuando Roberto murió, sentía que el tiempo se había detenido, que estaba congelada en ese momento de pérdida para siempre. Los días pasaban, pero yo no avanzaba. Era como estar atrapada en una rueda de hámster, corriendo constantemente, pero sin llegar a ninguna parte. Pero ahora entiendo que el tiempo es un regalo. Cada día es una nueva oportunidad. Cada momento es precioso. No puedo recuperar los años que perdí atrapada en mi dolor, pero puedo aprovechar al máximo los años que me quedan. No puedo cambiar el pasado, pero puedo moldear el futuro. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Cada día me levanto con gratitud por un nuevo día, con determinación de vivir plenamente, con esperanza para el futuro. No todos los días son fáciles. Todavía hay momentos difíciles, todavía hay desafíos, todavía hay luchas. Pero ahora tengo las herramientas para enfrentarlos. Tengo fe, tengo comunidad, tengo propósito. Hace unas semanas tomé una decisión importante. Decidí vender la casa grande donde Roberto y yo criamos a nuestros hijos y mudarme a un apartamento más pequeño. Fue una decisión difícil porque esa casa está llena de recuerdos, de historia,
de momentos preciosos, pero también me di cuenta de que estaba viviendo en el pasado, rodeada de habitaciones vacías que solían estar llenas de vida y risas. Mis hijos, al principio, se resistieron a la idea. Les preocupaba que estuviera borrando la memoria de su padre. Pero les expliqué que no se trataba de olvidar, sino de crear espacio para nuevas experiencias, nuevos recuerdos, una nueva etapa de vida. Los recuerdos que tenemos de Roberto no están en las paredes de esa casa, sino en nuestros corazones. Podemos llevarlos con nosotros donde quiera que vayamos. Eventualmente lo entendieron y me apoyaron en la decisión. Andrés me ayudó a encontrar un apartamento hermoso con vista al parque, con suficiente espacio para que mis nietos me visiten, pero no tan grande que me sienta perdida en él. Laura me ayudó a decorarlo, trayendo color y vida a cada habitación. Y Sofía tomó fotografías de la casa antigua antes de que la vendiéramos, preservando visualmente esos recuerdos para las generaciones futuras. La mudanza fue emotiva. Mientras empacaba las pertenencias de toda una vida, encontré tantos tesoros olvidados, tantos recuerdos escondidos en cajones y armarios. Encontré la primera tarjeta que Roberto me dio. Encontré fotografías de nuestro primer año de matrimonio. Encontré los certificados de nacimiento de nuestros hijos. Encontré cartas de amor que nos habíamos escrito durante los breves periodos en que tuvimos que estar separados por trabajo. Cada objeto contaba una historia. Cada fotografía capturaba un momento. Cada carta revelaba una faceta de nuestro amor. Lloré mucho durante ese proceso, pero fueron lágrimas de gratitud más que de dolor. Gratitud por haber tenido 42 años maravillosos con un hombre extraordinario. Gratitud por los 3 hijos que tuvimos juntos. Gratitud por la vida que construimos. También doné muchas cosas. La ropa de Roberto que había estado guardando durante 10 años fue a organizaciones benéficas donde podría ayudar a personas necesitadas. Sus libros fueron a bibliotecas y escuelas. Sus herramientas, excepto las que guardé para Andrés, fueron a programas de formación profesional para jóvenes. Me dio paz saber que las cosas de Roberto continuarían sirviendo a otros, que su generosidad y su espíritu de servicio vivirían de alguna manera a través de estos objetos que ahora ayudarían a otras personas. Eso me pareció mucho más apropiado que dejar todo guardado en armarios donde nadie podría beneficiarse de ellos. Ahora, en mi nuevo apartamento, he creado un espacio especial dedicado a Roberto. Es un pequeño rincón con algunas de nuestras fotografías favoritas, algunos de sus objetos más preciados y la caja de madera que contiene sus cartas. Es un lugar donde puedo ir cuando lo extraño, donde puedo sentarme y recordar, donde puedo hablarle como si todavía estuviera aquí. Porque aunque sé que está en el cielo, aunque sé que está con Dios, todavía me ayuda a hablarle, contarle sobre mi día, compartir mis alegrías y mis preocupaciones como solía hacer cuando estaba vivo. No sé si de alguna manera puede escucharme, pero no importa. El acto mismo de hablarle me trae consuelo, me conecta con su memoria, me recuerda el amor que compartimos. Mi nueva vida en el apartamento ha sido refrescante. He conocido a mis vecinos, he establecido nuevas rutinas, he descubierto nuevas tiendas y restaurantes en el barrio. Es como comenzar un nuevo capítulo de mi vida. Y aunque hay nostalgia por el capítulo que terminó, también hay emoción por lo que está por venir. Una de mis vecinas, Isabel Romero, de 60 años, se ha convertido en una buena amiga. Ella también es viuda, habiendo perdido a su esposo hace 8 años. Nos encontramos para tomar café casi todas las mañanas y compartimos nuestras experiencias, nuestros desafíos, nuestros triunfos. Es maravilloso tener a alguien que entiende completamente lo que significa reconstruir tu vida después de perder a tu compañero de toda una vida. Isabel me contó que los primeros años después de la muerte de su esposo fueron terribles, muy similares a mi propia experiencia. Pero ahora, 8 años después, ha encontrado una vida rica y significativa. Viaja regularmente, tiene muchos pasatiempos, participa activamente en varias organizaciones comunitarias. Es una inspiración para mí, una prueba viviente de que es posible no solo sobrevivir a la pérdida, sino prosperar después de ella. También me ha presentado a un grupo de mujeres mayores que se reúnen semanalmente para actividades sociales. Hemos ido juntas al teatro, a conciertos, a museos, a excursiones de un día a pueblos cercanos. Es refrescante tener amigas con las que puedo simplemente disfrutar de la vida sin que todo gire alrededor del dolor y la pérdida.
Esto no significa que haya olvidado a Roberto o que haya dejado de procesarlo todo con mi grupo de duelo. Simplemente significa que mi identidad ya no está definida únicamente por mi condición de viuda. Soy María, una mujer con muchas facetas: madre, abuela, amiga, voluntaria, artista aficionada, creyente, sobreviviente y sí, también viuda. Pero esa es solo una parte de quién soy, no la totalidad de mi identidad. Esta expansión de mi sentido de identidad ha sido liberadora. Durante tanto tiempo, especialmente en los primeros años después de la muerte de Roberto, sentía que mi única identidad era la mujer que perdió a su esposo. Todo en mi vida giraba alrededor de esa pérdida, pero ahora he recuperado las otras partes de mí misma que se perdieron en el duelo, y he descubierto nuevas partes que no sabía que existían. He comenzado a viajar también, algo que Roberto y yo siempre planeamos hacer más en nuestra jubilación, pero que nunca llegamos a realizar completamente. Hace 3 meses, Sofía me invitó a acompañarla en uno de sus viajes fotográficos a las montañas. Al principio dudé, sintiéndome demasiado vieja para ese tipo de aventuras, pero luego recordé las palabras de Roberto en una de sus cartas. Vive plenamente, María. No dejes que el miedo te impida experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Así que fui, y fue increíble. La belleza de las montañas, la paz de la naturaleza, la alegría de pasar tiempo de calidad con mi hija, todo contribuyó a una experiencia transformadora. Sofía tomó fotografías hermosas, y yo simplemente absorbí cada momento, cada vista, cada sonido. Me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Una noche, mientras estábamos sentadas alrededor de una fogata bajo un cielo lleno de estrellas, Sofía me dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, dijo, estoy tan orgullosa de ti. Has pasado por un infierno y has salido del otro lado, no solo intacta, sino mejorada. Eres más fuerte, más compasiva, más auténtica que nunca. Papá estaría tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Sus palabras me hicieron llorar, pero fueron lágrimas de alegría y gratitud, porque tenía razón. Roberto estaría orgulloso. Había hecho exactamente lo que me había pedido en sus cartas. Había elegido vivir a pesar del dolor. Había encontrado mi camino de regreso a Dios. Había usado mi sufrimiento para ayudar a otros. Había abrazado la vida nuevamente con todo su potencial y sus posibilidades. Desde ese viaje he estado más abierta a nuevas experiencias. Hace un mes fui con mi grupo de amigas a una clase de baile de salsa. A mis 63 años, aprendiendo a bailar salsa. Fue ridículo y divertido y absolutamente maravilloso. Nos reímos tanto que nos dolían los estómagos, y aunque mis movimientos eran torpes y descoordinados, no importaba. Lo que importaba era que estaba viviendo, experimentando, disfrutando. También me inscribí en una clase de escritura creativa en el centro comunitario local. Siempre me gustó escribir, pero nunca tuve el tiempo o la confianza para perseguirlo seriamente. Ahora estoy escribiendo mi propia versión de mi historia, no solo para el libro que Patricia está preparando, sino para mí misma, como una forma de procesar todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido, todo lo que he llegado a entender. El instructor de la clase, Javier Mendoza, de 52 años, me ha animado enormemente. Dice que tengo una voz auténtica y poderosa, que mi historia necesita ser contada. Sus palabras me han dado confianza para seguir escribiendo, para seguir compartiendo, para seguir usando mi experiencia para tocar las vidas de otros. A través de la clase de escritura, he conocido a personas fascinantes con historias igualmente fascinantes. Cada persona lleva sus propias cicatrices, sus propios dolores, sus propias victorias. Y compartir nuestras historias entre nosotros ha creado un vínculo profundo. Una comunidad de escritores que se apoyan mutuamente, no solo en su oficio, sino también en sus vidas. Una de las mujeres en la clase, Lucía Fernández, de 47 años, ha compartido su historia de supervivencia de cáncer. Otra, Teresa Castillo, de 71 años, ha escrito sobre su experiencia criando sola a 5 hijos después de que su esposo los abandonara. Otro, Miguel Vargas, de 65 años, ha documentado su viaje de recuperación del alcoholismo. Cada historia es única, pero todas comparten temas comunes de pérdida, lucha, resiliencia y esperanza. Estar rodeada de estas personas,
Escuchar sus historias, compartir la mía, me ha recordado una verdad fundamental. Todos estamos luchando batallas que otros no pueden ver. Todos cargamos heridas que no siempre son visibles. Y todos necesitamos gracia, compasión y apoyo mientras navegamos por este complejo viaje llamado vida. Esta comprensión ha profundizado mi empatía y mi deseo de servir a otros. Ya no veo a las personas solo en la superficie, sino que intento imaginar qué batallas podrían estar luchando en secreto, qué dolores podrían estar cargando en silencio. Y trato de extender amabilidad y gracia a todos los que encuentro, sabiendo que nunca sé completamente lo que alguien más está experimentando. El padre Tomás me dijo recientemente que este tipo de compasión profunda es uno de los frutos del sufrimiento redentor. Cuando pasamos por el fuego del sufrimiento y salimos del otro lado, explicó, tenemos dos opciones. Podemos volvernos amargados y cerrados, o podemos volvernos más tiernos y abiertos. El sufrimiento mismo no determina cuál camino tomaremos. Esa es nuestra elección. Y tú, María, has elegido el camino de la ternura, de la compasión, de la apertura. Ese es un regalo no solo para ti, sino para todos los que tienen el privilegio de conocerte. Sus palabras me recordaron nuevamente que el dolor no tiene que destruirnos. Puede, si lo permitimos, refinarnos. Puede quemar las partes superficiales de nosotros mismos y revelar el oro puro debajo. Puede romper nuestras defensas y permitirnos conectar más profunda y auténticamente con otros. Dentro de 2 semanas abriré la 6ª carta de Roberto. No sé qué dirá, qué lecciones contendrá, qué palabras de sabiduría y amor encontraré en ella. Pero confío en que, como las otras 5 cartas antes de ella, será exactamente lo que necesito escuchar en este momento específico de mi vida. A veces me maravillo ante la previsión de Roberto, su capacidad de anticipar mi proceso de duelo con tanta precisión. Pero luego recuerdo que él pasó por su propio proceso de duelo cuando perdió a su padre, que conocía íntimamente las etapas del dolor, las luchas, las dudas, los momentos de desesperación. Y me doy cuenta de que sus cartas no son tanto predicciones como el mapa de su propio viaje, un mapa que sabía que también sería relevante para el mío. Lo que también me asombra es cómo Dios ha usado estas cartas no solo para mi sanación, sino como catalizador para impactar a tantas otras personas. Daniela, que estuvo al borde del suicidio, los miembros de mi grupo de duelo, las personas que han asistido a mis charlas, los lectores que eventualmente leerán el libro que Patricia está escribiendo. Todas estas vidas tocadas, todas estas esperanzas renovadas, todo porque Roberto tuvo la sabiduría y el amor de escribir esas cartas. Es un efecto dominó de gracia. Roberto escribió las cartas para mí. Las cartas me sanaron a mí. Mi sanación me permitió ayudar a otros, y esos otros eventualmente ayudarán a otros más. Así es como funciona el reino de Dios, creo. Un acto de amor crea ondas que se expanden más y más, tocando vidas de maneras que nunca podríamos anticipar o medir completamente. Este entendimiento me ha dado un sentido renovado de responsabilidad. Cada palabra que hablo, cada acción que tomo, cada acto de bondad o crueldad, todo crea ondas. Y quiero que mis ondas sean de amor, esperanza, gracia y compasión. Quiero que mi vida honre no solo la memoria de Roberto, sino también el Dios que nunca me olvidó, ni siquiera en mis momentos más oscuros. También he pensado mucho sobre el legado. ¿Qué dejaré cuando sea mi turno de partir de este mundo? ¿Qué recordarán mis hijos y nietos de mí? ¿Qué impacto habré tenido en las vidas de otros? Estas preguntas me impulsan a vivir con mayor intencionalidad, a asegurarme de que cada día cuente, de que cada interacción importe. He comenzado mi propio proyecto de cartas, inspirado por Roberto. Estoy escribiendo cartas para cada uno de mis nietos, para que las abran cuando cumplan 18 años. En estas cartas, comparto lecciones de vida, valores que quiero transmitirles, historias de nuestra familia, expresiones de mi amor por ellos. Quiero que tengan algo tangible de mí cuando ya no esté, algo que les recuerde cuánto los amaba y creía en ellos. También estoy escribiendo cartas para cada uno de mis hijos, para que las abran después de mi muerte. En estas cartas les agradezco por todo lo que han sido para mí, les pido perdón por mis fallos como madre, les recuerdo las lecciones más importantes que quiero que lleven consigo. Es un proyecto emotivo pero increíblemente significativo.
Y finalmente, estoy escribiendo cartas para personas que han impactado profundamente mi vida. El padre Tomás, mis amigas cercanas, los miembros de mi grupo de duelo, incluso personas que tal vez no saben cuánto han significado para mí. Quiero que sepan, quiero que tengan palabras tangibles de mi gratitud y aprecio. Este proyecto me ha enseñado algo importante. No debemos esperar hasta que sea demasiado tarde para expresar nuestro amor y gratitud. No debemos asumir que las personas saben cuánto significan para nosotros. Roberto lo entendió, por eso escribió sus cartas antes de morir. Y ahora yo también lo entiendo. Por eso ahora soy más deliberada en expresar mi amor y aprecio mientras las personas todavía están vivas para escucharlo. Le digo a mis hijos regularmente cuánto los amo y cuán orgullosa estoy de ellos. Abrazo a mis nietos y les digo que son preciosos y valiosos. Agradezco a mis amigas por su presencia en mi vida. Expreso gratitud al Padre Tomás por su guía espiritual. Estas expresiones de amor y gratitud no solo bendicen a quienes las reciben, sino que también me bendicen a mí, porque el amor no disminuye cuando lo compartimos, se multiplica. La gratitud no se agota cuando la expresamos, se profundiza. La alegría no se reduce cuando la celebramos con otros, se expande. Hace una semana celebramos el cumpleaños de mi nieta menor, Valentina, de 4 años, hija de Laura. Fue una fiesta simple pero alegre en el parque, con globos y pastel y juegos. Mientras observaba a Valentina correr y reír con sus primos, sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me abrumó. Gratitud por estar viva para ver este momento. Gratitud por haber encontrado mi camino de regreso desde la oscuridad. Gratitud por tener esta familia hermosa. Gratitud por el amor de Roberto que hizo posible todo esto. Gratitud por Dios que nunca me olvidó. Y en ese momento, rodeada de mi familia, escuchando sus risas, sintiendo el calor del sol en mi rostro, supe con absoluta certeza que todo había valido la pena. Todo el dolor, toda la lucha, toda la oscuridad, todo había sido parte de un viaje que me trajo a este momento de alegría profunda y paz genuina. Roberto tenía razón. Dios nunca me olvidó. Estuvo ahí en cada lágrima, en cada momento de desesperación, en cada noche solitaria. Estuvo ahí guiándome hacia las cartas que Roberto había escrito. Estuvo ahí dándome fuerzas para levantarme un día más. Estuvo ahí enviando personas a mi camino que me apoyaron y animaron. Estuvo ahí abriendo puertas para nuevas oportunidades de servicio y crecimiento. Y está aquí ahora, en este momento de celebración, compartiendo mi alegría como compartió mi dolor. Porque esa es la naturaleza de Dios. Está con nosotros en todos los momentos de nuestras vidas, los oscuros y los luminosos, los dolorosos y los alegres, los desesperados y los esperanzados. Si estás leyendo esto y te encuentras en un lugar de dolor profundo, por favor, escucha estas palabras que te ofrezco desde el otro lado del valle. Dios no te ha olvidado, ni por un segundo, ni siquiera cuando no lo sientes, ni siquiera cuando no lo ves. Ni siquiera cuando todo en tus circunstancias parecería indicar su ausencia. Él está ahí, en cada respiración que tomas, en cada persona que muestra bondad hacia ti, en cada pequeño momento de belleza que penetra tu oscuridad, en cada chispa de esperanza que se niega a extinguirse completamente. Está ahí, trabajando detrás de escenas, preparando el camino para tu sanación, esperando pacientemente a que estés listo para verlo nuevamente. Tu viaje puede verse diferente al mío. Tu dolor puede tener una causa diferente. Tu proceso puede tomar más o menos tiempo. Pero la verdad fundamental es la misma. No estás olvidado. No estás solo. No estás sin esperanza. Y algún día, tal vez no pronto, pero eventualmente, mirarás atrás en este tiempo de oscuridad y verás cómo Dios estuvo presente todo el tiempo. Verás cómo usó incluso el dolor más terrible para moldearte, refinarte, prepararte para propósitos que aún no puedes imaginar. Y estarás agradecido, no por el dolor mismo, sino por la persona en la que te ha convertido. Esa es mi oración para ti, querido lector que estás sufriendo. Que encuentres tu camino hacia la luz, que descubras que nunca estuviste realmente solo, que experimentes la profundidad del amor de Dios de una manera que transforme tu dolor en propósito, tu sufrimiento en servicio, tu pérdida en legado, y que algún día,
Cuando estés del otro lado del valle, puedas extender tu mano para ayudar a otro que todavía está luchando en la oscuridad, porque esa es la verdadera redención del sufrimiento, cuando lo que nos rompió se convierte en lo que usamos para sanar a otros. Esta es mi historia, esta es mi verdad, esta es mi esperanza ofrecida a ti con todo mi corazón. Que nunca dudes del amor de Dios por ti, sin importar cuán oscuras sean tus circunstancias. Que confíes en que hay luz esperándote al final del túnel. Que sepas con certeza absoluta que Dios nunca, nunca, nunca te ha olvidado. María Campos, 63 años, viuda, madre, abuela, sobreviviente, creyente, amiga. Pero sobre todo, una mujer amada eternamente por Dios y por un esposo cuyo amor trascendió incluso la muerte. Y eso, más que cualquier otra cosa, es el mayor regalo que he recibido en esta vida.